ancianos deseosos de comulgar, deseosos de que lo escuchen, que se encuentran solos, a veces hasta abandonados. Hay que encontrar quien sepa escuchar. Y saber escuchar es un arte, es un ministerio. Y todos, el menos que mayor, tenemos un teléfono, un celular, que podemos comunicarnos con tanta gente que no encontramos en la parroquia. Por lo tanto, una llamadita de vez en cuando no vendría mal. No podemos sentirnos cada vez más solos. De lo contrario, queríamos una depresión. Estamos en Cristo y con María Guadalupe vamos a vencer todo. Ánimo, hacia adelante. Un fuerte abrazo desde el Obispado de Ponce. Agradecemos, ¿me oyen ahora? Agradecemos la palabra de Monseñor Orengo, nuestro vicario de pastoral, y vamos a hacer memoria, y una memoria muy querida de nuestro diácono que se nos ha ido al cielo, nuestro gran colaborador, y que ciertamente está en otra nueva misión, a nuestro historiador. Pedimos para él el descanso eterno, para su familia, su señora esposa y sus hijos, ese consuelo que solo puede dar el Señor. Y en este momento oramos, pedimos por él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda a tu hijo Gerbolini, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz nuestro hermano y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a compartir ahora la pantalla, donde tenemos, vamos a ver si me sale. Sí. Se está viendo. ¿Ya lo están viendo? Sí, se está viendo. Entonces, con Cristo misionero a Puerto Rico entero. Una vez más, con Cristo misioneros a Puerto Rico entero. Con Cristo misioneros a Puerto Rico entero. Aquí tenemos la agenda que se ha preparado. Monseñor Orengo, por favor, ¿la quiere leer? El objetivo. Deseamos impulsar la misión permanente en cada parroquia de la diócesis de Ponce, para que se abra al impulso del Espíritu Santo, promueven la conciencia de que todos somos discípulos misioneros. Todos somos misioneros para que Puerto Rico en él tenga vida. Que Puerto Rico en él tenga vida.
En el programa, según lo tenemos establecido, estamos un poquito retrasados, entonces le pasamos ahora al padre Javier, que nos va a dirigir y orientar en la lectura orante. Padre Javier, por favor. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Se escucha eco, yo creo que es porque algunos tienen los micrófonos encendidos, que si pueden apagarlos, pues mucho mejor, porque así no va a estar el feedback de los micrófonos y nos podemos entender mejor. Yo tenía una presentación, pero veo que el padre obispo pues tiene aquí el texto bíblico, y como estamos así cortitos de tiempo, pues me dejo llevar de esa misma, y entonces pues hacemos la lectura orante de la palabra de Dios. Primero, pues una alegría pues poder estar con ustedes, poder encontrarnos a través de estos medios virtuales, que a veces pues tienen sus retos, como vimos al principio, pues que tuvimos que buscar la manera de entrar, pero pudimos hacerlo y estamos aquí impulsados por el Espíritu Santo, que en definitiva es el que lleva la misión. Así que bien saben que siempre que empezamos los encuentros de animación misionera, de encuentros de animación pastoral, empezamos con la lectura orante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios quiere ser esa guía, esa lámpara que ilumine nuestro caminar. Saben muy bien que Padre Obispo hace un momento atrás lo pasaba, que hemos ido viviendo unas etapas camino al centenario de nuestra diócesis en el 2024, Dios mediante, y que nuestra guía, por así decirlo, es el Evangelio de Aparecida, el tríptico, que ya yo creo que todos lo conocemos, gracias a Dios, no es algo extraño, con la puerta del discipulado, la puerta de la misión. Ahí veo que lo está poniendo Padre Obispo. A mano izquierda de su pantalla pues está la puerta del discipulado, y a mano derecha la puerta de la misión, del misionero, para recordarnos que Jesucristo está en el centro y Él es el que nos envía, porque somos sus discípulos misioneros. Y hemos ido caminando, haciendo un camino pastoral en nuestra diócesis para lograr ese sueño de Jesús, que volvamos a redescubrir como iglesia que somos bautizados, que somos discípulos, discípulas, y que no solamente somos discípulos, sino que también somos misioneros. Tenemos una misión, ¿verdad? Y la misión tiene una iglesia, como bien le gusta decir a Padre Obispo, y es muy cierto, la misión tiene una iglesia. ¿Y cuál es la misión? Pues llevar la palabra, llevar el consuelo, llevar el amor, bien lo decía Padre Monseñor Orengo hace un momento, y más en la realidad que estamos viviendo, pues la palabra de Dios es consuelo, es bálsamo, y el Espíritu Santo que nos guía. No voy a hacer una síntesis bien grande, simplemente solamente pasar así brevemente por las diferentes ventanas que hemos ido viviendo. El primero, el encuentro con María, con nuestra madre, que nos invitaba a hacer lo que Jesús nos dijera, hagan lo que Él les diga. Luego teníamos la ventana de la llamada a los discípulos, a Pedro, a Santiago, a Juan, donde se nos invitaba a tener confianza. Luego veíamos la multiplicación de los panes, donde se nos invitaba a colaborar, porque quien ha tenido un encuentro con Jesucristo confía en su palabra y colabora, ¿verdad? Pone sus manos, su corazón al servicio de la sociedad, de la comunidad, de todos. Y de ahí pues entonces pasamos a la puerta de la misión. No están separadas, están unidas, eso es bien importante. Y la primera ventana que nos encontrábamos era el texto de los discípulos de Emaús, donde se nos invitaba a acompañar. Así como Jesús, en medio de todo aquel acontecimiento de la crucifixión, de la muerte, aquellos dos discípulos iban tristes, cabizbajos, no entendían, y el Señor se les hace el encontradizo y les acompaña, les pregunta, entra en un diálogo con ellos, y al final, al partir el pan, se le abrieron los ojos, descubren que es Jesús, y dicen cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y entonces en esa pasada etapa pues nos tocó, como en todas las etapas yo creo, ponerlo en práctica realmente, ¿verdad? Ahí empatizando en ese acompañamiento, tal vez no presencial por la realidad del lockdown,
de la pandemia, pero sí nos acompañamos a través de la oración, buscamos nuevos métodos, el Zoom, el Google Meet, los celulares, Facebook y todas las redes posibles que también el Señor nos ha regalado a través de la tecnología, de la ciencia, y que sirven para evangelizar. Y que, por así decirlo, el Espíritu Santo también nos movió, nos desinstaló, para no tener miedo de lanzarnos a este continente, como decía el Papa Juan Pablo II, el continente digital, que es un continente, que es una realidad que también hay que evangelizar. De ahí, de ese acompañamiento, pues entramos entonces a lo que es la ventana, nos asomamos, podemos decir, a este acontecimiento de Pentecostés. Y entonces donde entra la lectura que vamos a leer y que vamos a orar. Ahí tienen el arte, ¿verdad?, de la etapa, donde vemos un Pentecostés de nuestros días. Ahí vemos los diferentes, ¿verdad?, miembros de la comunidad en torno a María, lo que nos hace un poco recordar que cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquella primera comunidad, pues estaban todos reunidos en la oración, reunidos en torno a María, reunidos como comunidad, esperando la promesa que Jesús les había dejado. Entonces vamos ahora al texto. Saben que hay 3 preguntas que ya nos han ido guiando para hacer la lectura orante. Hay muchas maneras de hacer lectura orante, pero una que nos ha enseñado Padre Obispo, Padre Rubén, y que es sencilla y nos gusta, ¿verdad? Que nos funciona muy bien en nuestros encuentros. ¿Qué me dice el texto, ¿verdad?, a mí como persona? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué le respondo al texto? ¿Y qué le respondo? Pues la oración, la acción, a lo que nos invita este texto bíblico. Saben que cada etapa tiene un texto bíblico que nos acompaña, es la palabra de Dios. Entonces nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si alguno pueda leerlo. A ver, tal vez a Wilda Padilla. Es que veo el nombre aquí, a Wilda Padilla. ¿Lo puedes leer, a Wilda? Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muchas gracias, Wilda. Gracias. Dejamos ahora algunos segundos de silencio para que esa palabra pues resuene en nuestros corazones. Y como decía esa primera pregunta, ir preguntándonos, ¿qué nos dice esa palabra a nosotros? ¿Qué palabra, qué versículo hace eco, ¿verdad? Resuena en nuestro corazón. Así que dejamos unos segundos de silencio, lo tienen ahí en la pantalla, que cualquiera pues podemos, ahora se puede volver a leer. Dime, estoy en Zoom. Para beneficio así de todos, como no todos podemos hablar al mismo tiempo, y ¿verdad?, cuando uno está presencial, pues uno puede ver las caritas y ver a todo el mundo, pero pues por aquí por Zoom pues hay que hacerlo de otro modo. Entonces yo les voy a invitar, yo voy a volver a leer el texto, y mientras yo lo voy leyendo, esa palabra o ese versículo que les llamó la atención, les invito a que lo escriban en el chat, ¿verdad? Todos sabemos dónde está el chat. Pues entonces ahí pues colocamos esa palabra o ese versículo que llama mi atención, que hace eco en mi corazón. Mientras tanto yo leo de nuevo
el texto para que lo vayamos escuchando nuevamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente, vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por aquí veo que ya están escribiendo algunos, así que voy a buscarlo. Entonces los voy leyendo, ¿verdad? Y así hacemos ese eco. O sea, ¿qué me dijo a mí ese texto? Por aquí hay una resonancia de Irma Pérez. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Juan Rodríguez, reunidos. Smith Sánchez, me perdonan si no pronuncio a veces los nombres bien. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Miguel Semidey, aparecieron lenguas como de fuego. Tengo otro por aquí que no me dice el nombre, pero dice, estaban todos reunidos. Padre Carlos Manuel Grullón, sobre cada uno de ellos. Raquel, estaban todos reunidos. Wanda Torres, de Pedro y Pablo en Guayama, estaban todos reunidos. Jaime, se llenaron todos de Espíritu Santo. Tami, le resuena viento huracanado. María Magali Vázquez, de repente vino del cielo. Iluminada, nos comparte que hizo eco, se llenaron todos del Espíritu Santo. Wanda Quiñones, estaban todos reunidos. Catherine de Yauco, estaban todos reunidos. Margarita, según el Espíritu, les permitía expresarse. A Wilda nos comparte que le resuena, estaban todos reunidos. William Quintana, estaban todos reunidos en el mismo sitio. Beatriz y Carlos, como viento huracanado. Zaida, se llenaron todos de Espíritu Santo. Silvia Trinta, les permitirá expresarse. Se llenaron todos. Por aquí Madeline Vela y Beth Pascual, como viento huracanado. Por lo menos así ya tenemos una idea de esas palabras que resonaron en nosotros. Y ahí yo creo que, Padre, yo creo que tiene el bolígrafo o algo así activado de la pantalla que están escribiendo por ahí. Pues vemos cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, ilumina nuestra vida y cómo esas palabras resuenan. Si nos damos cuenta, la gran mayoría compartía, que le llamaba la atención, le hacía eco, que estaban todos reunidos. Por eso el lema de nuestra etapa es todo que el valor que nos acompañe, que nos motive, que le pedimos al Espíritu Santo, es que sea la unidad. Por eso es la etapa de la unidad. Y el lema brota de ese versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. No queremos que nadie quede excluido. El Espíritu Santo se derrama sobre todos los que estaban allí reunidos, como hoy también queremos que se derrame sobre todos nosotros, aunque cada cual esté en su casa, en su comunidad, en su parroquia, todos estamos reunidos en el Espíritu. Queremos también que se extienda sobre cada uno de nosotros. Padre, no sé si se puede poner el texto. Ahí. ¿Qué dice el texto? Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, les decía ya ahorita que aquella primera comunidad estaba reunida en torno a la oración, en torno a María, estaban esperando la promesa de Jesús. Muchas veces tenemos como que la idea de que estaban con miedo a los judíos, pero realmente eso fue antes de la resurrección. Ya luego de la resurrección estaban, no tanto el miedo a los judíos, sino miedo, podríamos decir, a proclamar, a anunciar ese querigma, el anuncio, ¿verdad?, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es lo que va a hacer Pedro, el apóstol Pedro, luego que reciben el Espíritu Santo. Pedro sube
a la azotea de aquel cenáculo y comienza a predicar que Jesucristo murió y resucitó, ¿verdad? Y al final les dice que se bauticen. Dice que es el día de Pentecostés. Los judíos siempre celebraban Pentecostés en domingo. Importante, era la fiesta de los primeros frutos. Y se celebraba la entrega de la ley o la alianza a Moisés. Por lo tanto, ya eso nos deja un poco entender el significado para la nueva alianza. Es la nueva alianza. Y la iglesia se convierte en ese fruto que queremos entregar, que se entrega a Dios Padre por medio del Espíritu, ¿verdad? En Jesús. O sea, es la renovación de la alianza. Y como ya yo creo que resonaba en todos nosotros, estaban todos reunidos. No había nadie excluido, estábamos todos. Y dice el versículo 2, que de repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Ese viento huracanado yo creo que nos recuerda muchas cosas, nos hace hacer memoria también de todo lo que hemos vivido. Pero este viento huracanado es viento del Espíritu, que también se manifiesta por diferentes símbolos, signos, a través de la Escritura, el viento, el fuego, el agua, la paloma, ¿verdad? Que se manifiesta el día del bautismo del Señor. Pero dice que se llenó toda la casa. Ahí ya también nos da una clave. Se llenó toda la casa. Toda la casa se llenó del Espíritu Santo. Todos aquellos que estaban allí, discípulos y discípulas, apóstoles, María Santísima, todos los que estaban allí quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero entonces cuando vamos al versículo 3, dice que aparecieron lenguas como de fuego. Otro signo, ¿verdad? El fuego ilumina, calienta, purifica. Pero aquel fuego, aquellas lenguas de fuego, descendieron por separado sobre cada uno de ellos. O sea, primero nos habla de la unidad. Se llenó toda la casa. Pero luego nos dice que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Porque cada discípulo, cada discípula, cada apóstol es distinto, es diverso. Y ya el texto nos está hablando. Dios, el Espíritu Santo, crea la unidad, ¿verdad? Nos hace uno con el Hijo, nos hace uno como iglesia, como comunidad, pero a la misma vez somos diversos, somos distintos. Tenemos historias, personalidades distintas, carismas distintos, talentos distintos, y eso lo podemos ver en nuestras comunidades, diferentes talentos que tienen las personas, movimientos, grupos, asociaciones. Somos todos distintos, pero todos llenos del Espíritu Santo, todos unidos por el Espíritu Santo. O sea, ese detalle de aquellas lenguas de fuego, que nos recuerdan también la lengua, ¿verdad? La lengua de fuego que nos quiere recordar también el anuncio de la buena noticia, desciende sobre cada uno de ellos. Eso es bien importante, porque a veces podemos tener la idea de que si estamos unidos, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que pensar del mismo modo, todos tenemos que vestirnos iguales, que a veces se manifiesta mucho por ahí, todos tenemos que decir las mismas cosas. Y no necesariamente, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo, que es aquel que crea la unidad, también crea la diversidad. Una cosa es estar unidos y otra cosa es la uniformidad. Y eso el Papa Francisco lo va a desarrollar mucho, lo ha desarrollado en su ministerio pontificio, ¿verdad? Siendo Papa. Está en los folletos de Adviento, de Cuaresma, que le hemos, ¿verdad?, proporcionado a las parroquias y demás. Ya entonces en el 4º versículo dice, se llenaron todos de Espíritu Santo. Si cabía duda, pues aquí nos lo vuelve a confirmar. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero entonces sucede algo que tal vez a veces podemos irnos mucho, podemos perderlo de perspectiva o de vista. Y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Se llenaron todos de Espíritu Santo, de nuevo. Aquel Espíritu Santo que crea la diversidad, que se manifiesta de una manera concreta, distinta en cada miembro, en cada persona, en cada discípulo y discípula. Entonces, que nos ha llenado el Espíritu nos hace hablar. Si teníamos miedo a hablar, el Espíritu Santo nos impulsa a hablar. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos, discípulas que tenían miedo tal vez a anunciar a Jesús, que tenían miedo tal vez a decir lo que habían vivido con Jesús. Pues ahora el Espíritu Santo les suelta la lengua, podríamos decir, ¿eh?
les dice, vamos, ahora es iglesia misionera, es iglesia en salida, iglesia que se lanza, discípulos y discípulas misioneros de Jesucristo. Dice que empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Entonces, de nuevo, la unidad. Todos quedaron llenos del Espíritu, todos empezaron a hablar en lenguas extranjeras, pero a la misma vez la diversidad, todos de manera distinta. Y aquí a veces podemos solamente pensar en el don de la glosalalia, ¿verdad? Que es el hablar en lenguas extrañas que solamente pues alaban al Señor y tiene que haber un intérprete. Pero también busquemos ¿verdad? Y entendamos, ¿verdad? Lo asimilemos. Que no es solamente el don de glosalalia, es el saber hablar de acuerdo al contexto. Es saber hablar guiados por el Espíritu Santo de acuerdo a las necesidades. Es, por ejemplo, también el lenguaje de señas. Es también el lenguaje cibernético que le hemos tenido que aprender ahí a las malas ahora con la pandemia. Es las diferentes posibilidades que nos regala Dios por medio de los instrumentos para comunicar. ¿Y qué vamos a comunicar? Que el Señor resucitó, que ciertamente es lo que mueve a aquella comunidad. El Señor ha resucitado y el Señor ha cumplido su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y así como un poquito, como para englobar esas tres ideas, ¿verdad? Este texto, podemos sacar tres conclusiones o tres ideas. La primera es que estaban todos reunidos. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta en la comunidad. Dios actúa en la comunidad siempre. Ya lo veremos, siempre que estaban reunidos es que Jesús se aparecía a los apóstoles y ahora en Pentecostés no cambia, es en la comunidad. El Espíritu Santo se derrama de manera particular y predilecta sobre la comunidad. Esa es la primera idea. Somos comunidad de Jesucristo. La segunda idea, la promesa se cumple y se recibe en la comunidad. Es en la comunidad donde yo puedo descubrir al resucitado. Es en la comunidad donde la promesa del Espíritu se cumple en cada uno de nosotros. Y la tercera conclusión o la tercera idea es que la comunidad es invitada a ser fiel a la palabra de Dios. Aquella comunidad llena del Espíritu Santo ahora pues se atreve a proclamar el Evangelio, se atreve a buscar diferentes medios que el Espíritu Santo pone, como hoy aquí, por Zoom. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, para anunciar que Jesucristo ha resucitado, que nos ha enviado al mundo sin miedo a llevar una palabra, la palabra de Jesús, el Hijo del Padre, ¿verdad? Que nos envía a ser misioneros. Eso es un poco es lo que nos quiere regalar este texto, y por eso entonces en esta etapa le hemos llamado la etapa de la unidad. El valor que queremos resaltar es la unidad, pero para lograr esa unidad pues necesitamos que el Espíritu Santo nos dé fortaleza, nos dé fuerza, como hizo con los apóstoles que tenían un poco de miedo, estaban ahí como cansados, estaban frustrados, había pandemia. No, ellos no tenían pandemia, nosotros sí, pero estaban pasando las mismas realidades que nosotros, y entonces es necesario la fuerza del Espíritu, es necesario la fortaleza del Espíritu, la virtud de la fortaleza, para que con todas las dificultades que se nos puedan presentar en nuestra vida, en nuestro caminar, podamos seguir adelante impulsados por el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, necesitamos nuevos métodos, que eso lo hemos ido escuchando de la nueva evangelización, son nuevos métodos, necesitamos una nueva capacidad, y eso es lo que llamamos la audacia. Y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, la Alegría del Evangelio, dice que los evangelizadores tienen que tener audacia. Y la audacia es esa capacidad de ver más allá, de emprender sin miedo, de lanzarse. Como nos decía Padre Obispo en las misas de Aguinaldo, o sea, lancémonos, zúmbate a la misión, zúmbate, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos llene y nos envíe a ser sus proclamadores. Entonces, un poco por ahí va los objetivos o el objetivo de esta etapa. Una etapa que quiere que redescubramos la importancia de la unidad como iglesia, como sociedad, todos la anhelamos. La importancia de la fortaleza, porque sin la fuerza del Espíritu no podemos en nada, ¿verdad? Y la audacia. El Espíritu Santo nos dé audacia, nos dé valentía, nos dé capacidad para responder
a los tiempos para responder a esa misión que Jesús nos ha regalado. No sé si Padre Obispo quiere decir algo o hacemos la oración de la etapa como respuesta, ¿verdad? A esta lectura orante. Estoy buscando la oración, pero parece que está en el otro. Dirígela. Ok. Yo la tengo acá. Sí, pero él la tiene. Podemos decir juntos, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Purifica a la iglesia. purifica a la iglesia, iglesia. Renuévala. renuévala, Impúlsala. impúlsala, Transfórmala. transfórmala, Únela. únela, Para poder responder a la misión. Para poder responder a la misión. Amén. amén. A cada invocación respondemos: ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, Ayúdanos a Ayúdanos a ser discípulos misioneros. amén. 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 Agradecemos al Padre Javier que nos haya dirigido en la oración y sobre todo pedimos esa fuerza del Espíritu Santo que anima y sostiene nuestro camino de fe. Si ustedes observan la estampa que aparece en pantalla, recoge unas claves que es importante que las veamos en el conjunto de lo que estamos viviendo en el proyecto de pastoral. Como bien decía el Padre, la Virgen María en el centro. Esa Virgen que tiene un corazón que nos invita a la cercanía, a estar atentos a las necesidades de los que nos rodean para actuar con prontitud. ¿De dónde sacaba la Virgen María la fuerza? De la palabra de Dios. Por eso ustedes ven que en este afiche aparece las Sagradas Escrituras, la Biblia, que en nuestra diócesis pues tiene esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Es brújula que orienta, como decía el Papa Benedicto, sobre la roca de la palabra se construye una pequeña comunidad. Esa comunidad que en la estampa aquí no se ve, más adelante la que han recibido se puede observar, está sostenida también por el alimento de la iglesia, que es la Eucaristía, el pan y el vino, signo de la presencia del resucitado. Entonces una comunidad reunida en el nombre del Señor, iluminada por la palabra, sostenida por la Santa Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor, que es solidaria. Y entonces vemos aquí un carteloncito al fondo que dice comunidad y los valores que nacen de la comunidad, como son la solidaridad. Una solidaridad que nos lleva a construir la paz. Esa paz que nos lleva a la justicia, la búsqueda del bien común. Ese bien común que se hace servicio, y el mejor servicio es evangelizar. ¿Y qué quiere decir evangelizar? Anunciar y proclamar que en Jesucristo muerto y resucitado se ofrece gratis la salvación para todo el mundo. Y esto lo hacemos en unidad, por eso ustedes ven las manos de la Virgen sostenidas sobre la familia, y a su vez estos padres la ponen sobre los hijos, unos hijos que quieren ser portadores de esa fe que nace de una iglesia pequeña, doméstica, que se agranda con los vecinos y que es una iglesia que proclama con alegría, por eso la guitarra en un extremo. Pueblo en marcha, iglesia en salida, iglesia que discípula, escucha, aprende, comunica y se hace misionera. Continuamos pues, una vez más, Padre, gracias, y le pedimos a la hermana Magali que una vez nos anime
Y como ya llevamos un ratito sentados, pues mientras cantamos algo, si alguien necesita moverse, pues aproveche ahora la oportunidad. Será un movimiento musical. Así que mi hermana Magali, música. Prende el micrófono, hermana Magali. Magali. Vamos de nuevo a repasar los corillos estos para que cuando estés cocinando o haciendo jardinería o mecánica o lo que sea, pues también lo entones, porque eso hace mucho bien, eso levanta el espíritu. Qué gusto vernos y juntos cantar, qué gusto vernos y juntos orar. Mira cuán bueno es juntos estar en unión, hermano, y sentir la presencia del Señor Jesús. Repito, qué gusto vernos y juntos cantar, qué gusto vernos y juntos orar. Mira cuán bueno es juntos estar en unión, hermano, y sentir la presencia del Señor Jesús. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Repito eso, dale, para que lo cantes. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Vamos, lo van a cantar conmigo. Ese trocito. 1, 2, 3. Si alguien prende el micro, préndelo. Si se hace revolú, pues lo apagamos. Eso es fácil de resolver. Dale. 1, 2. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Muy bien, ahora con música de nuevo, muy bien. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta por ahí, dale que el vecino se entere que tú estás cantando ahí. ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Mi boca no cantará otra cosa que no sea, mi boca no cantará otra cosa que no sea. Alabanza, sí, al Señor Jesús. Dale, baile, alabanza, sí, al Señor Jesús. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, mucha alegría y gozo, mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba a Dios. Que el Espíritu, dale. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está
Señor, demos gloria al Señor, gloria al Señor, demos gloria al Señor. Ama a tu hermano, dale. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Mira aquella parroquia, qué chulo, muy bien. Mueve, mueve, dale, baila, baila yo en la sillita, que te escuche el vecino, dale. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Gloria al Señor, demos gloria al Señor, gloria al Señor, demos gloria al Señor. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Renueva eso, dale el gozo que se note. Yo tengo gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Dale, apláudanse, apláudanse. Amén. Mira, si el vecino hoy no te dice nada de tu canto, fue que no te escuchó. Quiere decir que no cantaste con mucho ánimo. O estaba dormido o no estaba en casa. Muy bien, agradecemos a la hermana Magali y seguimos adelante. Así que regale una sonrisa virtual a todo el mundo y una manita virtual de saludo también a todo el mundo. Pongan el mute ahora, porque se viene la resonancia y vamos a proceder. Como ven, estamos ensayando porque las próximas reuniones esperamos hacer alguna presencial, pero mientras tanto, pues, utilizamos medios virtuales. Les invito una vez más a poner en mute su micrófono para proceder a este segundo momento. Iba a poner el micrófono en silencio y lo saqué. Donde está el microfonito, se le da y se pone rojo. Magnífico. Como pueden estar viendo en pantalla, tenemos un signo, una simbología que parte de izquierda a derecha, el escudo de la diócesis, nuestra diócesis de Ponce, que como saben tiene como signo este león rampante. Es el signo de Jesucristo, por eso ustedes ven que este león tiene una cruz en el corazón. Toda diócesis tiene un escudo de armas. El nuestro está tomado de las Sagradas Escrituras, de las 12 tribus de Judá, de las 12 tribus de Israel, el león de Judá, que nos recuerda a Jesucristo. Es el signo de la valentía, de la audacia, de aquel que se lanza sin miedo a defender. En el centro es el escudo de este servidor. Todo obispo tiene un escudo. En el lado izquierdo del escudo, como ustedes pueden observar, está el de la diócesis, y en el lado derecho está la simbología que cada obispo elige personalmente. En mi caso, yo elegí la figura del buen pastor, pero un buen pastor que, como se dan cuenta, tiene la sombra hacia adelante, no hacia atrás, porque es un buen pastor que está saliendo, se está lanzando a la calle. Al fondo, el cielo azul, nuestra esperanza, nuestra meta, nuestro deseo, llegar un día al cielo. Y ese cielo tiene una estrella que nos recuerda tres cosas. Primero,
la evangelización, a María la Virgen María, estrella de la nueva evangelización. Segundo, nos recuerda la bandera de Puerto Rico, una iglesia diocesana en Puerto Rico, guiada por la Virgen María, la estrella de mi bandera, como dice la canción que muchas veces entonamos. Y un tercer simbolismo de esta estrella es los Reyes Magos, ya que nosotros somos la diócesis de los Reyes Magos. Así que, como ven, en el escudo hemos plasmado tres realidades: la fe, la vida, la cultura. La imagen del buen pastor, un buen pastor que está tomado de las catacumbas de Roma, porque es el pastor joven, el pastor audaz, el pastor que se lanza sobre la tierra verde, camino de la esperanza. El sombrero que ustedes ven aquí, esto que se llama el capelo, en el caso de los obispos es color verde, lo que simboliza que este escudo es de un obispo. Tiene 6 borlas, como ustedes ven aquí, son estos adornitos que están a los lados. Los arzobispos tienen 8, en 2 líneas más, y los cardenales 12 más. Y el de los cardenales es color rojo, por eso el capelo, cuando se dice el capelo rojo, usted lo ve rojo, pues ya sabe que ese es el del cardenal. Los obispos lo tenemos color verde. Y después tenemos aquí la simbología de nuestro proyecto pastoral. Un proyecto sinodal, los piecitos en camino, que anuncia a Jesucristo, la cruz, que se abre desde una orientación de luz, el Evangelio, para proyectarnos al camino hacia el cielo. Cuando yo inicié mi servicio aquí en la diócesis de Ponce, vamos a ver si se mueve, cambió para. Presentábamos un camino pastoral, que ustedes saben que está guiado e iluminado por el tríptico de Aparecida, como explicó hace un momentito el padre Javier, y que más adelante volveremos a explicar haciendo memoria. Este primer encuentro he querido que sea un encuentro de actualización en la memoria, porque llevamos un tiempito sin reunirnos y es posible que algunos, ¿verdad?, pues por H o por R se nos hayan olvidado algunas claves. ¿Qué propuse yo en el 2016 cuando llegué a la isla? Digo, a la diócesis. Un objetivo general. A la luz del documento de Aparecida, deseo impulsar como obispo un proceso de renovación en todos los agentes de pastoral, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? La diócesis de Ponce llegue a ser una iglesia misionera en salida, pobre para los pobres, en constante conversión pastoral y en diálogo con el mundo, que anuncie con alegría a Jesucristo, camino, verdad y vida plena para todos. Yo no venía a inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. Tampoco se trataba de fundar una diócesis, porque esta diócesis lleva un camino. Yo soy el 8º obispo, por lo cual quiere decir que 7 obispos anteriores a mí han marcado el camino de esta diócesis. Yo me propuse desde el documento de Aparecida impulsar lo que se nos pedía, un proceso de renovación en todos los agentes de pastoral, guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia nuestra, como diócesis, se hiciera más misionera. No es que no lo sea, es que se hiciera un poquito más y tomáramos conciencia de esto. Y a lo largo de estos años, poquito a poco, hemos tenido que realizar unos actos, unas acciones, unas obras que implican esa vida misionera nueva que el Señor quiere que realicemos. Especialmente una iglesia pobre para los pobres. ¿Qué quiere decir? Desde lo que tenemos, compartimos. Por eso queremos ser una iglesia solidaria, que es una de las palabras que aparecía, si recuerdan, en la estampa, después de la palabra comunidad. Y esto lo hemos vivido sobre todo en el terremoto, en María y ahora en la pandemia de una manera diferente, distinta. El Señor ha ido guiando nuestros pasos, todos y todas, en conversión, constante conversión. Hemos tenido que ir cambiando, ¿verdad?, algunos esquemas
lo que en un principio pensábamos que podíamos hacerlo de una manera, pues se ha ido transformando en otra. Y en diálogo con nuestra realidad. ¿Para qué? Para lograr anunciar con alegría a Jesucristo, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida plena para todos. Desde ese objetivo propuesto, nuestro vicario de pastoral, que también participó en Aparecida, elaboramos juntos un caminito, ¿verdad?, que poquito a poco se va desarrollando. Lo primero que nos preguntamos es cómo lo podemos hacer. Y reorganizamos la diócesis. Sectorizamos la diócesis en vicaría. Antes, si se recuerdan, se llamaban arciprestazgos. Y tú le preguntabas a la gente, ¿qué es eso? Pues es un sector de la diócesis. Lo que pasa es que ese título respondía a una estructura que actualmente pues no nos convenía a nosotros para desarrollar nuestro trabajo. Por eso, las 43 parroquias de la diócesis se reconfiguraron en un primer momento, dándole a lo que eran los arciprestazgos el título de vicaría, y se puso al frente un presbítero que, descentralizando la acción de gobierno de la diócesis, pudiera en cada zona impulsar el proceso de renovación. Por eso ustedes ven que cuando hay ciertas situaciones, siempre se le responde a la gente, recurra primero al vicario de zona, porque es el que está más directamente en contacto y se pueden resolver las cosas a veces mucho más rápido. Tenemos 3 vicarios, como saben. En el centro, el padre José Antonio, padre Chelo, conocido cariñosamente. En el este, Carlos Manuel, el padre Carlos Manuel Grullón, y en el oeste, el padre Orlando. Estos 3 presbíteros en su zona hacen presente al obispo en distintos momentos y en distintas tomas de decisiones de organización. Hemos impulsado una primera fase, queríamos impulsar una segunda, pero ahí nos vino María, pues tuvimos que reorganizarnos en torno a María. Cuando ya estábamos más o menos funcionando, vinieron los temblores, pues tuvimos que volver a organizarnos. Y ahora, por último, en la pandemia, y estamos otra vez. Así que, como ven, el Señor nos ha puesto en movimiento, un movimiento que impulsa distintas acciones. Pedimos también a las parroquias que se sectorizaran. Y estas parroquias, la gran mayoría, logró establecer los sectores comunitarios. Y gracias a esos sectores comunitarios, sobre todo en los momentos más difíciles, se pudo, en cierta medida y según nuestras posibilidades, ayudar en las comunidades. Por ejemplo, con la alimentación, con las medicinas, en fin, con una serie de claves, servicios, realidades que se han ido haciendo y que ustedes han sido partícipes de una manera bien directa. En el fondo, un deseo y un anhelo que de la grande comunidad parroquial formáramos estos sectores, pero sobre todo que aterrizáramos en pequeñas comunidades en la parroquia. Y en algunas parroquias esta experiencia se ha impulsado. Y hay sectores donde hay pequeñas comunidades, varias familias que se reúnen ¿para qué? Para compartir la palabra de Dios, para ayudarse. Incluso los movimientos que hay en la diócesis se han estructurado en clave de comunidad. Y tenemos una experiencia que es muy propia de la diócesis de Ponce, que son las comunidades de evangelización, que han hecho una gran labor apostólica en la escucha de la palabra y la reunión de la palabra. Yo le pedí a ellos que en esta misma clave dieran también la tónica misionera de apertura. Lo mismo ha sucedido con los distintos movimientos, Juan 23, Cursillo de Cristiandad, los que tienen, pero renovándolo, como nos pide el Papa, en este deseo de ser misioneros, discípulos que escuchamos, que aprendemos, que practicamos, pero sobre todo que comunicamos la alegría del Evangelio, respetando, animando y sosteniendo nuestro camino. Esas pequeñas comunidades insertas en
la vivencia de las parroquias, también tienen su expresión en las comisiones parroquiales. Y aquí es donde entra el proyecto misionero de nueva evangelización, en el cual la Comisión de Misiones junto con el Vicario de Pastoral han dado un gran impulso. Y ustedes saben que este impulso se ha realizado desde ese proyecto de Con Cristo Misioneros a Puerto Rico entero. La Conferencia Episcopal trazó, como ustedes bien saben, un plan de acción y se eligieron 6 opciones, 6 grandes desafíos: familia, juventud, educación, salud, pobreza y economía y misión. Y como ustedes saben, durante todos estos años anteriores, 2 meses anteriores, hemos estado trabajando en esto y hemos tenido los encuentros y la pastoral familiar ha presentado, los jóvenes han presentado, la pastoral educativa, la salud, la situación de pobreza y economía, y viene ese eje transversal que para nosotros se convirtió en un reto cuando a nuestra diócesis a nivel continental se eligió para celebrar el CAM, Congreso Americano de Misión. Entonces, eso en cierta medida validaba y sigue validando nuestro proyecto de pastoral. El Señor nos ha ido guiando y gracias a esa acción del Espíritu Santo y a la colaboración de todos ustedes, hemos ido poquito a poco proyectándonos, organizando. Volvió el mismo lío, volvió la pandemia, volvió los terremotos y hemos tenido que hacer una dilata, que dicen los italianos, ¿verdad? Un impasse. Y se está trabajando, pero se ha pospuesto la fecha, se ha trazado de momento para más adelante. Nuestro proyecto de pastoral está concebido desde el 2016 al 2024, que es cuando cumplimos 100 años, será el centenario de nuestra diócesis. Y por eso este camino que estamos haciendo tiene como gran clave celebrar el centenario de nuestra diócesis de una manera nueva, diferente, sintiendo que el objetivo que nos propusimos al inicio, de que nos renováramos como agentes de pastoral, lo hayamos podido lograr. Teníamos una idea, esta idea se ha ido transformando a lo largo del camino por las situaciones que vamos viviendo, pero seguimos adelante. ¿Qué metodología hemos usado? Guiados también por el sabio magisterio del Papa Benedicto, pusimos la palabra de Dios como base y fundamento. Esa palabra de Dios orante. Y como hacemos en cada encuentro, ¿verdad? Se lee una porción de la palabra de Dios con las preguntas clave que ahorita nos orientaba el Padre Javier. ¿Qué dice el texto? ¿Qué se lee en el texto? Segundo, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Tercero, ¿cómo rezo con ese texto? Y lo cuarto, ¿cómo lo aplico? Y ustedes ven que desde esa, podríamos decir, base y fundamento, desde esa roca, siguiendo la metodología de nuestra iglesia latinoamericana, que es el ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar, hemos organizado nuestra acción pastoral. Sobre todo en los tiempos litúrgicos fuertes. Por eso se han preparado unos subsidios en el Adviento y en la Cuaresma sobre todo, que va guiado desde una espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad que nos guía? ¿Cuál es la espiritualidad que está en el fundamento? El tríptico de Aparecida. Este tríptico de Aparecida tiene su origen en Aparecida, lógicamente. Fue un regalo del Papa Benedicto, pero esto viene de un camino más atrás. Comienza todo el camino con Juan Pablo II, cuando él dirigía la iglesia hacia la celebración del nuevo milenio. Y celebramos en el 2000 el jubileo de la encarnación. Tengan presente que en el 2033 estaremos celebrando otro jubileo, que será el jubileo de la redención. Y además
coincidirá con el jubileo mariano, que quiere decir la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces es un gran acontecimiento que se va ya preparando poquito a poco. Miramos hacia el gran jubileo de la redención en el 2033 y además el acontecimiento guadalupano, que para nuestra diócesis tiene una fuerza extraordinaria, ya que nuestra diócesis tiene como patrona a la Virgen de Guadalupe. El tríptico, que ya conocen todos y que algunos veo que lo tienen ahí en su casa entronizado, tiene unas claves que más adelante volveré a repetir, que el padre Javier hace un momento anunció, pero ahora estoy dando como la panorámica general. ¿Por qué insistimos tanto en este tríptico? Porque aquí está la clave. Si Juan Pablo hablaba de una nueva evangelización, y por nueva evangelización se entiende la aplicación del Concilio Vaticano II a través de un ardor misionero, de unos métodos nuevos y de unas expresiones nuevas, el Papa Benedicto nos hablaba de que esa nueva evangelización es para abrir la puerta de la fe. Por eso el magisterio del Papa Benedicto está fundamentado sobre todo en la fe de una puerta que se abre. Y por eso este tríptico tiene que ver con esa fe. Esta es la puerta de la fe, que nos hace discípulos. La fe nos hace discípulos, la fe nos hace misioneros. Y con este tríptico, en el centro está Jesucristo, que es la base y el fundamento de nuestra experiencia cristiana. Juan Pablo II decía, abramos las puertas a Cristo Redentor. El Papa Benedicto nos dijo, abramos esas puertas como discípulos, pero siendo misioneros, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Desde esa experiencia surge un modelo de iglesia. ¿Qué modelo de iglesia queremos nosotros desarrollar? Pues un modelo de iglesia que sea de comunión profunda. Esa comunión que parte de sentirnos hermanos y hermanas. Esa comunión que nos hace participar. Por eso, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, tu presencia en este proceso de renovación es importantísima. Y durante este tiempo, ustedes como laicos han impulsado el proyecto de mil maneras. Claro, nos hubiera gustado avanzar más, nos hubiera correr, y algunos dicen, pero ¿cuándo vamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué estamos haciendo? Pues aunque parece que no, hemos hecho muchísimo. Y tanto hemos hecho, que es lo que ha hecho, valga la redundancia, que la fe de nuestra iglesia, a pesar de las dificultades de nuestro pueblo, se ha mantenido. La esperanza se ha sostenido. Y lo más importante, el amor se ha vivido intensamente. Queremos una iglesia de comunión, una iglesia de participación, una iglesia discípula, una iglesia misionera, una iglesia alegre, una iglesia en camino. Porque conocer a Jesucristo, como nos dice el documento de Aparecida, es el mejor regalo, es el mejor don que hemos recibido. Seguirlo es una bendición. Y dar a conocer a Jesucristo es una tarea, es una misión que nos impulsa y nos mueve a seguir adelante. Así que ánimo. Esto lleva a una pregunta. Si hay un modelo de iglesia, ¿qué le pide el Espíritu Santo a la Iglesia Diocesana de Cauce? Y ya saben, calle, 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 no que se calle, que se vaya, que se lance a la calle. Ahora tenemos una calle nueva, que es la calle virtual, las redes. Y miren que a través de las redes estamos aprendiendo a evangelizar, y muchos de ustedes con sus mensajes, con sus reuniones, con sus rezos, algo que podemos decir que hace un año atrás ni se nos ocurría. Cómo nos hemos mantenido unidos. Claro, nos hace falta encontrarnos, estrujarnos, abrazarnos, besarnos,
Nos hace falta ese toquecito humano. Pero eso no nos ha impedido seguir hacia adelante. Y como bien decía Monseñor Orengo al principio, hemos acompañado, hemos colaborado, hemos confiado unos en otros y lo hemos hecho de mil maneras. Por eso esta nueva etapa pastoral está marcada por la alegría. Y esa alegría brota de que Aparecida, quien tenía, digamos, la confección, el documento en sus manos, quien le dio orden y concierto a las propuestas de los obispos en aquella reunión, fue el cardenal Bergoglio, que luego pasó a ser el Papa Francisco. Y nos ha dejado como primera carta hermosísima de un proyecto evangelizador la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Y desde ahí el Santo Padre sigue animándonos para que pasemos de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, fortaleciendo lo que tenemos, pero metiendo el fuego de Dios en todas nuestras acciones, en todas nuestras estructuras. Y esto se ha visto también de mil maneras, como las comunidades han inventado cosas y han habido propuestas. Por ejemplo, ahora en Cuaresma, las mascarillas, la propuesta de la mascarilla, que usa una mascarilla color morado. Es decir, es usar esa mascarilla morada, es hacer de la mascarilla pues un medio de evangelización. Y si, ¿cómo que la mascarilla es evangelizando? Pues si usted se pone morado, lila, la gente va a decir, ay, porque tú tienes esa mascarilla lila. Y entonces usted aprovecha ahí, y como suelo decir, ¿verdad?, le da maíz al pollo y lo engorda y le dice, porque estamos en el tiempo de la misericordia, porque el color morado en nuestra iglesia significa misericordia de Dios. Y fíjense, la misma mascarilla nos ayuda con su simbología, nos la ponemos en el rostro para cubrirnos. El Espíritu Santo nos cubre. Así que protege, cuida. Así que con la mascarilla me estoy protegiendo y protegiendo a otros. Me estoy cuidando y cuidando a otros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Me protege, me cuida para que yo pueda proteger y cuidar. Además, nos hace guardar silencio, y a los que hablamos mucho como yo, pues nos pone una mascarilla ahí. Y entonces nos hace hablar nada más que lo esencial, lo indispensable. Porque si uno se pone a hablar mucho con mascarilla, se ahoga. Por eso cuando uno se la quita, suelta la lengua. Suelta la lengua y dice montones de cosas. Pero cuando la tienes puesta, que me ahogo, que me sofoco. Lo esencial. Además de guardar silencio, ayudarnos a hablar lo esencial, nos la tenemos que colgar en las orejas. Entonces la mascarilla nos está invitando a escuchar, pero tiene que ser sobre las dos orejas, porque no me puedo poner la mascarilla solo en una oreja, porque si me la pongo solo en una oreja se me cae. Entonces una oreja para Dios, escuchar a Dios, y la otra oreja para escuchar a mi prójimo. Así que fíjense cómo se puede evangelizar con la mascarilla. Así que cuando te la pongas por la mañana, puedes hacer una oración. Espíritu Santo, cúbreme, protégeme, ayúdame a guardar silencio, ayúdame a hablar lo esencial, ayúdame a escuchar tu palabra. Pero además se pone sobre los ojos. Así que ahora hay que aprender a leer los ojos. Y a veces hay que mirar bien. Y ya estamos como aprendiendo. Ay, pero ¿y quién tú eres? Quítate la mascarilla para verte. Y entonces la gente la baja un poquito. Y se te graba. Es como una foto, ¿no? Y la próxima, tú eres fulano. Porque ya los ojos los hemos comenzado a identificar. La mascarilla nos ayuda a ver de una manera distinta, diferente. Así que como ven, con una cosa tan insignificante como la mascarilla, podemos evangelizar. El domingo pasado, ¿verdad?, le decíamos a la gente como signo que pusieran en su rinconcito de Cuaresma el sanitizer, porque ahora nos tenemos que limpiar las manos.
Y la cuaresma es un tiempo para purificarnos. Y el sanitizer nos sirve para purificarnos. Así que como ven, pequeñas cosas, pequeños símbolos que poco a poco nos están ayudando a evangelizar de una manera distinta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no nos quedamos atrás. Seguimos hacia adelante, guiados por el Espíritu Santo, cogiendo calle. Y en esa calle, remando. Por eso el remo. ¿Qué significa el remo para nosotros? Que queremos revitalizar la esperanza y la misericordia para obrar según el ejemplo del buen pastor. Y así lanzarnos sin miedo a realizar una pastoral más misionera. Donde quiera que esté, ritmo, empuje, movimiento y organización, que son las otras claves del remo. Así que ponle ritmo a tu vida. Por eso decía la hermana Magari, báilate el canto. Pero hazlo con alegría, con esperanza. Actúa con misericordia. Muévete. Que tus acciones sean como la de Jesús, buen pastor, que nos lanza, que nos empuja. Esto nos lleva otra vez al tríptico. Y ahora les voy a poner la tabla del tríptico. Arriba, si miran la tabla que la tienen ahí, hay una D. Después dice año, cuadro, frase, etapa y O. La D primera significa diócesis y la O final significa obispo. Cuando yo llegué en el 92, cuando yo llegué en el 2016, la diócesis cumplía 92 años. Por eso fue que yo dije, del 16 al 24, vamos a preparar el jubileo. Y tomé como modelo el tríptico. Recuerden que yo llegué en enero del 2016, día 31, fue que inauguré el ministerio como obispo aquí en Ponce. Y ese era el año de la misericordia. Y por eso en ese año de la misericordia tomamos la palabra que el Papa nos dio, misericordiosos como el Padre. Y a esa etapa la llamamos la etapa de la misericordia. ¿Se acuerdan? Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Yo tenía entonces 67 años. Así que como ven, según pasan los años, vamos también subiendo en edad. Con la diócesis subimos también en edad. No solo yo, sino también ustedes, así que no se quedan atrás. No se crean. Haga su tablita. Haga su tablita. A ver si va a llegar al 33. Para que se le vea. Deja ver si llego. Claro que sí vamos a llegar. Con bastón y todo. Pero vamos para allá. Entonces, volvemos al tríptico. Recuerden el tríptico, ¿verdad? La ventana de Caná. ¿Qué iglesia queríamos? Una iglesia cercana, atenta a las necesidades de los que nos rodean. La frase, ¿se acuerdan? ¿Hagan esto? No. Hagan lo que Él les diga. Eso es así. Y el valor era el encuentro, la cercanía. Vamos a desarrollar un encuentro que posibilite cercanía. Al año siguiente, como nos recordó el padre Javier, era el lago de Galilea. La palabra, en tu nombre echaremos las redes. Echaremos las redes. Y la etapa era la etapa de la confianza. Después, en el 19, vinieron los panes, la multiplicación de los panes. Y la frase, denle ustedes de comer. Y ahí se cubrió la primera puerta, la puerta del discípulo. El discípulo que tiene un encuentro con Jesucristo se hace cercano, confía y colabora. Y entonces, el año pasado, Emaús, ¿se acuerdan? Las claves de Emaús. Sí. Escritura, mesa, amor, unidad y servicio. Y la frase era, ardía el corazón. Como ardía. Y el valor era
el acompañamiento. Acompañamiento. Estamos a 4 años de celebrar el jubileo de la diócesis, los 100 años, y estamos en la ventana de Pentecostés. Y la frase es, todos Se llenaron del Espíritu Santo. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Correcto. Y el valor es la Unidad. Unidad. Y ya yo tengo 72 años, como ven. Y usted tiene uno más también, no se crea. No se crea. Ponga el tuyo. Y Monseñor, tengo que ponga el de él también. Dice Monseñor Rengo que tiene 79. Dice que tiene 69, que lo apunten para el cumpleaños. La misión será el año que viene y el próximo, bueno, pero vamos a lo que estamos. Nos quedamos en este año, en la unidad. Como ven, no es un invento, no es que yo me lo saco de la manga y esta mañana el Señor me dijo a mí, no, esto tiene su programa. Esto lo hemos venido trabajando entre todos. Y las claves salen de lo mismo que ustedes nos han dicho. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Para el año 24. Que logremos ser para esa época, con todo el dinamismo y toda la fuerza, una iglesia verdaderamente discípula, misionera, que con los ojos siempre fijos en Jesús e imitando a la Virgen María, vivamos en constante conversión pastoral, procurando ser lugar de encuentro, de confianza, de colaboración, de compañía, de unidad, dando fiel testimonio de la cercanía del reino de Dios. Como ven, este es un resumen que hemos querido en este primer encuentro ponérselo, recordar, porque a veces las ideas como que se nos olvidan, se nos escapan. Entonces quisimos hoy, en este primer encuentro, en lo que vamos aprendiendo a manejar mejor la avenida esta de las redes virtuales, que ustedes recordaran el camino vivido y que una vez más, conscientes que somos bautizados y enviados, nos lancemos a la misión. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, muy claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera que clarifiquemos algo? Entendimos. Entendimos. Esta presentación luego se nos va a enviar. Está bien chévere. Sí, se les puede enviar, claro que sí. Aquí todo se comparte, aquí todo se comparte. Ah, pues sí. Menos el cepillo de dientes. Ah, no, eso no. El de peinarse tampoco. Como ven, cada año hemos hecho una oración. La oración de este año es al Espíritu Santo. Y como ven, siempre hacemos un acróptico. Los que tengan el diario bíblico tienen en las primeras páginas de la agenda bíblica, del diario bíblico, pues esto mismo porque todos los años el diario lo preparamos en clave de lo que vamos a vivir. Y esta oración no aparece porque esta oración, el diario bíblico hay que hacerlo en abril, antes del año, para que tenga. Entonces ahí aparece otra oración del Espíritu Santo, pero esta es la de este año. Vamos a rezarla ahora, cerrando un poco este segundo momento. Y decimos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, Purifica a la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ruega por nosotros. Discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. como ven, esta es la clave. Se añadió a San José porque el Papa este año nos ha puesto a San José, ¿verdad?, como patrón, modelo, custodio. Y cuando hicimos las estampitas, las primeras, pues no estaban, pero ya las de Cuaresma hemos añadido a San José. Muy bien. Ahora, finalizando,
vamos a hacerle un gran anuncio, que es la asamblea eclesial que el Santo Padre ha convocado. Esta asamblea eclesial tiene un lema: todos somos discípulos misioneros en salida. Esto corresponde a que cada 10 años se supone que tuviéramos una asamblea de obispos, pero como todavía el documento de Aparecida no ha sido del todo integrado, y máxime ahora con la pandemia, el Papa ha querido convocar una asamblea eclesial que será, si Dios lo permite, en noviembre. En ella habrá participación de obispos, presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos, laicos y laicas, adultos, jóvenes. Entonces les vamos a poner un videíto ahora. No ha salido. Ahí está ahí. ¿Este es el video? No, esa es la foto que yo tengo aquí. Así que no se desesperen en lo que lo buscamos. Pero mientras tanto, pues, alguno quiera decir algo, quiera hacer un saludito, quiera decir cómo se siente, quiere decir algo, pues aprovechamos este tiempito antes de ver el video final. Jaime Saya, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Quiero felicitarlo y saludarlo a todos. Qué hermosa esta reunión. De verdad que sí, que nos activa. Felicidades y en oración para que todo esto continúe y pronto lleguemos de nuevo, ¿verdad?, a reunirnos presencialmente. ¿Alguien más que quiera decir algo? Desde New Jersey. ¿Alguno más? Brunilda Velázquez, de la parroquia San Conrado. Queremos agradecer primeramente a Dios y luego a usted y al equipo que se ha ocupado para que podamos reanudar nuevamente y continuar preparándonos para ser verdaderos misioneros. Que Dios y la Santísima Virgen nos acompañen en este caminar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ánimo, ánimo. Buenos días, somos José y Gladys de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Nos unimos por invitación del Padre Arturo y le damos las gracias al Señor porque nos encontramos con un momento muy bonito que el Señor nos ha regalado y esperamos poder servir como instrumento de Él en estas misiones futuras. Gracias. Dios los bendiga a todos. Amén. ¿Uno más? Madeline Vela, de la parroquia San Conrado, saludándolos a todos y muy contenta que estamos de nuevo reunidos. Gracias, Padre Obispo. Entonces, ¿no nos volvemos a reunir o nos volvemos a reunir? Sí. ¿Va a estar seguro? ¿Va a estar seguro? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Claro. Bueno, pues apunten que la próxima reunión será el 20 de marzo. 20 de marzo. Entonces el Papa me acaba de llamar. No te rías que me acaba de llamar. Qué bueno. Qué bueno. Y nos manda un mensaje, vamos a ver si me sale. ¿Están viendo? Sí. Ok. Escuchen al Papa. Querido ministro, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación.
de noviembre. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano, como se hacía en las anteriores, la última aparecida. Hoy todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te diría dos criterios que nos acompañan en este tiempo. Es porque nos abren un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. Eso bien que todos somos santos del pueblo de Dios. Todos somos. Ese pueblo de Dios que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología y otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Una asamblea eclesial es signo de una iglesia sin exclusión. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros, ¿para qué no? Que el Señor se haga sentir. Desde ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Lo adelante, con coraje. Que Dios nos bendiga a todos. Por favor, no se olviden de rezar conmigo. Amén. 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 Así que como ven, estamos enfilados a esa asamblea eclesial de la cual nosotros ya tenemos cierta experiencia, porque eso es lo que hacemos en esta asamblea, lo que hemos estado haciendo durante estos años. Reunidos laicos, ministros ordenados, ¿a qué? A buscar la voluntad de Dios. Y lo que parecían reuniones y reuniones, como ustedes ven, se va dando ya una cohesión, una red, y el Espíritu está suscitando algo totalmente nuevo. Por eso es importante que no se desanimen, por eso es importante que transmitamos esto al resto de nuestros hermanos y hermanas de las parroquias, que les animemos a entrar con este espíritu sinodal de camino, y sobre todo darnos cuenta que esta Pascua de este año es distinta. Es la Pascua en que pedimos al Espíritu Santo que nos ayude como Iglesia Diocesana de Ponce a luchar y avanzar. Paso el micrófono ahora a Monseñor Orengo. Un saludo para cada uno de ustedes, animarlos a seguir hacia adelante en medio de las dificultades, esperanza, ánimo, coraje positivo, sin luchar hacia adelante y echar hacia adelante la pastoral diocesana. Un abrazo a todos y feliz domingo. Recuerden que el próximo encuentro será el próximo 20 de marzo y se le enviará ante la fecha cómo conectarnos nuevamente. Poco a poco iremos aprendiendo del patrón San Carlos, el Beato, que es patrón de medios de comunicación. Canonizado el pasado 10 de octubre por el Papa. Dios le bendiga. Amén. Bueno, pues con el tiempo previsto, aunque retrasado un poquito, imploramos de Dios su bendición para que pasen un buen fin de semana, como decía el Monseñor. Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que se conectaron. Qué bueno que nos conectamos. Hasta la próxima. Bien. Padre, Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.